Hola, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Valeria, por estar presente en esta sesión como testigo. ¿Cuál es la dependencia del Poder Judicial en la que realizas tareas y cuál es tu relación con la obra social? En Defensoría 4, Contenciosa Administrativa de la Ciudad. Soy afiliada del Poder Judicial, llevo 23 años de empleada judicial y soy afiliada desde que nací porque mis padres son judiciales. ¿Podrías relatarnos cuál ha sido la situación o las situaciones por las que atravesaste con la obra social del Poder Judicial de la Nación? Varias, pero puntualmente mi necesidad de ser madre en un determinado momento, cuando sale la ley de fertilización asistida, yo voy a hacer una consulta médica justamente para empezar el tratamiento y la realidad es que presento toda la documentación necesaria en la obra social y la obra social me rechaza el pedido porque me dice en su momento que no estaba regulada la espermodonación de gametos por el Ministerio de Salud. ¿Qué acciones tuviste que realizar para llegar cumpliste el objetivo de la fertilización y qué acciones tuviste que realizar para llegar al objetivo? Cumplí el objetivo de la fertilización, muchos. O sea, empecé con muchas notas presentadas a la obra social, las cuales fueron rechazadas, siempre con el mismo argumento, con que la donación de gametos no estaba regulada por el Ministerio. Discúlpame, les pido silencio, por favor, gracias. Varias de esas, bueno, hice varias presentaciones, envié una carta documento también, la cual también fue rechazada en su momento, siempre digamos, con el mismo planteo. La realidad es que después de eso, con un compañero mío que era abogado y con el sindicato al cual pertenezco y al cual fui a hablar porque ante la negativa, digamos, yo tenía 38 años y el reloj biológico me corría y tenía la necesidad de ser mamá y las ganas. Bueno, la cuestión es que la obra social seguía por diferentes motivos rechazándome cuando había una ley nacional que decía que debía, digamos, cumplir con esa prestación. Terminamos con el sindicato presentando un recurso jerárquico ante la Corte. La Corte, digamos, que lo único que hizo en su momento fue pedir informes al Ministerio de Salud para ver, digamos, cuáles eran los centros que estaban dentro, digamos, del marco regulatorio del REFES. Y la realidad es que la obra social seguía sin cumplir con esto. Luego de eso, una de los pedidos de la obra de la Corte Suprema le pide un informe al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud informa que había a un par de centros que estaban regulados y que uno de esos era un Procrearte en La Plata. Así todo, con esta notificación, la obra social seguía rechazándome constantemente y bueno, luego de eso nosotros le pedimos también a la Corte que habiendo un lugar justamente para hacer el tratamiento, que le diga a la obra social que nos habilite. La realidad es que en el medio de todo esto se venía la feria judicial, la obra social seguía sin tener respuestas, entonces, aparte de todas estas presentaciones, terminamos empapelando todos los alrededores del Palacio de Justicia diciendo que la obra social del Poder Judicial no cumplía con una ley nacional, tratando de visibilizar el tema con el sindicato que me acompañó siempre, juntando firmas en el trabajo para que justamente la obra responda a no solo a mi prestación, sino a un montón de déficits que tenía la obra social en diferentes temas. Pero digamos que era como la
la cabeza el reclamo. Siguió sin hacerlo, entonces continuamos con toda esta lucha que terminó siendo colectiva, porque la realidad es esa, y hicimos notas periodísticas, una marcha en la puerta de la obra social pidiendo por todo esto, y después de una nota en Página 12, a los 2-3 días, un 28 de diciembre, paradójicamente, me sale una resolución donde me dicen que bueno, que sí, que me autorizaban, pero el tema de la donación de los gametos era, digamos, a contrafactura. Lo tenía que pagar yo y ellos me lo reintegraban, que era por cheque encima en su momento. O sea que eso también me trajo a posterior muchísima complicación. ¿Cuánto tiempo se tardó desde que se inició el pedido? 8 meses y medio. Y la realidad es que sí, estoy completamente segura que hubiese tardado muchísimo más si no hubiese sido por toda esta visibilización que se le terminó dando. ¿Qué consideras que ocurrió? ¿Por qué se tardó tanto? ¿Cuál es la explicación? Yo particularmente lo tomo, más allá de que la obra social tiene déficits en prestaciones y en atención. Ya le digo, yo soy afiliada desde que nací y tengo cantidad de notas de colores para contar de cuestiones que tienen que ver con la obra. Pero yo en mi caso lo sentí como algo directamente discriminatorio. El punto fundamental era, en teoría, la no regulación de los gametos, de la donación del esperma, digamos. Entonces, por mi condición sexual, más de una vez me decían que en las notas, ¿no?, en las resoluciones, que que pagara el tratamiento directamente yo y que después ellos con lo que valía en ese momento, ¿no? Costosos. O sea, un tratamiento de inseminación antes de la ley de fertilización valía más o menos un auto. Yo hice uno particular y después no pude seguir retomándolo. Y tenía que ver específicamente con eso, con la donación de gametos y con decir que, es más, la Corte también en una de las resoluciones lo pone diciendo que ellos no se iban a hacer cargo, o sea, que autorizaban todo el tratamiento, pero que no se hacían cargo de la donación de los gametos y lo que pudiera producir eso. Y también, o sea, lo pongo sobre la mesa porque a posterior que salió la resolución, más o menos, eso fue un 28 de diciembre, yo soy judicial, tengo feria judicial, me voy de vacaciones y en el medio de enero, o sea, de plena feria judicial, tengo un llamado de la secretaria del doctor Tonón, el cual hasta el momento nunca me había querido recibir para tratar de hablar este tema, o sea, siempre eran las notas rechazadas y nada más, en el cual voy en ese momento con la que en ese momento era mi pareja, la mamá de mi hija, y nos sentamos a ver qué era lo que quería, porque después de una resolución que nos había tardado 8 meses y medio, y me dice claramente que si estaba segura de lo que iba a hacer, porque era totalmente antinatural y que él no veía, digamos, lo que podía pasar si él autorizaba el tema de los gametos. Entonces yo le dije que entonces tenía que ver con eso, la cuestión de que no me los autorizaba y que yo los tuviera que pagar, que en ese momento también costaban. O sea, estamos hablando de época 2015, 2014, 2015, y en ese momento creo que me salían 8.000 pesos, que era un montón de plata. Y le vuelvo a repetir, los cheques no era que te lo daban automáticamente. La obra social siempre tuvo esta cuestión con los cheques, que lo pagaban a los 2-3 meses con suerte. Bueno, nada. Obviamente eso me produjo un cimbronazo, porque más allá de la necesidad de uno y la seguridad de lo que uno quiere, o sea, me dejó pensando, o sea, si estaba bien lo que hacía, si estaba mal. Bueno, por suerte no me quedé con eso que él dijo, y hoy tengo una nena de 7 años casi. De la cual estoy completamente orgullosa. Bueno, muchísimas gracias. Bien.
Sí. Otra pregunta. Vos mencionaste, yo te trato de vos por la edad, ¿no? Que había otras experiencias a lo largo de tu vida de afiliada a la obra social del Poder Judicial. ¿Querés mencionar alguna en particular? Sí, sin ir más lejos, o sea, tengo para contar, mi hermano quedó esperando una prótesis y le cambiaron la fecha de operación, y yo sin ir más lejos en octubre me tuve que operar del manguito rotador. Se me cortó literalmente y me tuve que operar casi de urgencia. Me hicieron una artroscopía de hombro y nuevamente, si no hubiese sido por una compañera del sindicato que se plantó en la obra social para hablar con las auditoras, yo ese día tenía quirófano para las 12 del mediodía y el día anterior, o sea, con menos de 24 horas, me dicen que había una de las cosas que necesitan, digamos, que se llamaba sutura de paz, que el médico me decía que era material indispensable para suturar y la auditora decía que era material descartable. Entonces, que 24 horas antes me avisan que no me lo cubría. Esas 2 agujas valían en octubre 150.000 pesos. Yo tenía que conseguir 150.000 pesos de un día para el otro. Tenía quirófano reservado. Bueno, en el transcurso de la mañana del día de la operación, recibí más o menos promedio 10-15 llamadas entre la secretaria de la médica y los auditores de la obra social. En ayunas, que sí que me vaya a internar, que no me vaya a internar, que sí que me vaya a internar, que no me vaya a internar. Llegué a las 11 del mediodía a internarme. A las 12 tenía quirófano y lo terminé perdiendo. Estuve en ayunas hasta las 5 de la tarde, que a último momento la auditora se dignó a decir que sí, que lo autorizaba, que había habido un error. Y bueno, me operé fue la última, digamos, operación del día, con todo el estrés que significa. Yo no había entrado a un quirófano jamás en mi vida, salvo por la cesárea, que obviamente era un contexto totalmente diferente. Bueno, esa es otra de las que puedo llegar a nombrar. Por último, vos mencionaste... Diputada María Rosa, vamos Sí. a intercalar. La diputada Brauer quiere hacer preguntas también. ¿Me lo permite? Sí, cómo no. A ver si registré bien. El tratamiento de fertilización que vos buscabas era en el año 2015. Yo empecé presentando en mayo del 2014. En abril fui a los médicos, me dieron todas las recetas y en mayo, creo que principio de mayo, hice la primera presentación de toda la documentación necesaria ante la obra social. De mayo del 2014 hasta el 28 de diciembre del 2014 estuve peleando con la obra social mediante recurso jerárquico a la corte, etcétera. En esa fecha, como vos bien decías, estaba vigente la ley que sancionamos en este Congreso de fertilización asistida, pero también estaba vigente, como sigue vigente, y el orgullo que tenemos los argentinos y argentinas, la ley de matrimonio igualitario. Sí. Y la Corte te rechazó el tratamiento porque no tenías una pareja varón. No. Digo, porque si la falta era de espermatozoides... Es una suposición, o sea, yo no puedo decir que fue específicamente por eso. Yo sentí que fue por eso porque todo el tema tenía que ver... O sea, es lo mismo que si uno necesita hacer un tratamiento y o sea, en los espermatozoides, en una fertilización asistida para una mujer de mi condición, era algo fundamental. O sea, me autorizaban el resto, en las resoluciones de la obra, me autorizaban todo el resto del tratamiento, menos la donación de gametos. O me decían que la pague yo, y que después quizás la pida por reintegro, o directamente no. Bueno, pero vos también decías que te dijeron que era antinatural. Me lo dijo Tonón directamente. ¿Tonón te dijo que era antinatural querer tener un bebé por fertilización asistida o que en tu situación personal con pareja mujer era antinatural? Me lo dijo, o sea, yo fui, me senté con mi pareja a hablar con Tonón. Él sabía, digamos... Pero por eso... Cuando te dijo lo antinatural, ¿a qué se refería? A la donación de gametos, como que ellos no se iban a hacer responsables porque eran antinatural. Y yo lo tomé específicamente que tenía que ver con mi condición. O sea, no, sinceramente me dejó como... Bueno, más, claro, no le pregunté, o sea, se refiere... Bueno, pero
si vos hubieras estado en pareja con un hombre... y esto no, seguramente no hubiese pasado. Claro. Gracias. Sí, diputada Martínez. Quería escuchar cuál era la impresión de esa vinculación, esa reunión con Tonón, porque la testigo acaba de decir que le afectó. Sin ninguna duda no siguió su consejo y me sorprende cómo 2 leyes nacionales no son tenidas en cuenta a la hora de tomar decisiones, precisamente en la Corte, ¿no? Nada, esa pregunta era, ¿qué impresión te llevaste de la reunión? Es que no lo podía creer, o sea, sinceramente nos miramos y no lo entendía tampoco, porque, le vuelvo a reiterar, estuvimos 8 meses y medio, o sea, con todo lo que implicó en afiche, notas, cartelería, una manifestación a la obra social que no sé si fue la primera que se hizo en la puerta de la obra social. Y cantidad de veces tratamos de que él nos reciba y nunca sucedió. Y después de una resolución en la cual igual el tema del esperma era por reintegro, de la nada, en medio de un enero, que yo estaba claramente de vacaciones porque estaba en Misiones, me suena el teléfono y me llama la secretaria de él. Y después cuando yo vuelvo de vacaciones, tenemos esa reunión que yo no entendía para qué era, y bueno, me doy cuenta que tenía que ver con esta cuestión de decirme, no sé, no vayas por ahí porque para mí está mal. Cosa que obviamente, se tendría que haber guardado, porque el director de la obra social claramente no tiene que simplemente cubrir las prestaciones, el mejor servicio y la mejor calidad para los afiliados. O sea, fue inmiscuirse absolutamente en mi intimidad, en mi privacidad. Muchas gracias. Sí, diputada Brauer y luego la diputada Vespasian pide la palabra. ¿Sabés si hubo casos de otras parejas de la diversidad que tuvieron el mismo problema que vos en esa época, en ese momento? No, sinceramente no lo recuerdo. Sí sé que hubo muchas otras, y sí sé, tengo compañeras de trabajo que también tuvieron que llegar a juicio, o sea, con medida cautelar favorable ante la Corte por la ovodonación, o sea, por el tema de justamente no poder con sus propios óvulos. Se ve que el tema era sensible para Tonón, no sé con qué tiene que ver en general. Diputada Vespasian, vamos intercalando. Diputada Vespasian. Sí, una preguntita. ¿Fuiste a plantear tu reclamo al 4º piso del Palacio a la vocalía del juez Maqueda? Que yo sepa, no. O sea, es un compañero mío, el que era abogado, el que me dice hacer un recurso jerárquico y lo presentamos como correspondía. Personalmente yo no fui a ningún lado. ¿Y se contactó con vos alguien de auditoría médica? Tal vez lo dijiste, pero no... No. O sea, la única... por todo lo que tenía que ver con auditoría médica, o sea, tenían que ver con las notas que yo presentaba y que me las rechazaban, hasta por carta documento me lo han rechazado, con el mismo argumento. Después nunca tuve un feedback. Era lo que hablábamos con las chicas de mesa de entradas y que me decían, no va a salir, me decían. O sea, la gente de mesa de entradas me decían, no va a salir. Pero después no. La única... Le vuelvo a repetir que tuve de auditoría nadie, simplemente con Tonón, a la reunión que me citó. Muchas gracias. Sí, diputada Brauer. Una vez que se te autorizó el tratamiento, durante el tratamiento, ¿seguiste teniendo problemas? Durante el tratamiento los problemas eran con la devolución de los cheques, o sea, la contraprestación del esperma, con las recetas, porque la obra social para determinada medicación tiene una farmacia, la obra social del Poder Judicial, ahí frente al Palacio. Y la realidad es que la medicación específicamente para todo lo que era la estimulación ovárica y todo, la tenía que retirar de ahí, de la farmacia de la obra social. Y la realidad es que
varias veces tuve que suspender el tratamiento porque la medicación no estaba en tiempo y forma, y aunque yo iba con el tiempo suficiente a presentarla, hasta que después lograron, se ve que llegar a un acuerdo con la medicación en una farmacia cercana a Procrear. Otra de las cosas que quería contar es que yo pregunté muchas veces en el sector de mesas de entrada, después que me autorizan, si aparte del de La Plata había algún otro centro, digamos, que esté autorizado para hacer, que sea acá en Capital. Nunca sabían, no sabemos, no tenemos información. Entonces, por lo que había dicho el Ministerio de Salud ante el pedido de la Corte, el único que en teoría teníamos, que me quedaba más cerca, era Procrear de La Plata, porque había uno en La Plata y otro en Resistencia, que no sé Resistencia de dónde era. Bueno, el tratamiento era en Procrear de La Plata, pero el lugar donde... Había 2 lugares en ese momento nada más, 2 laboratorios donde yo podía retirar, digamos, comprar el esperma. Uno era en Crioban y el otro era en Sausaleo. El primero yo lo hago con el laboratorio de Sausaleo, que quedaba en 11. Tenía que ir hasta La Plata. Y en ese momento tuve que ir. En el laboratorio me dijeron que el esperma lo tenía que transportar yo en un frasco de nitrógeno, en un termo. Tuve que comprar un termo, lo llenaron de nitrógeno y así yo lo tenía que transportar. En ese momento mi pareja no trabajaba en un lugar donde no tenía demasiados, no tenía, sinceramente, como yo, que tenía licencias, podía salir, etc. Entonces, para poder llegar al turno que nos habían dado en La Plata, fuimos en moto, fuimos a buscar ese termo con nitrógeno que nos dijeron que tuviéramos cuidado porque el nitrógeno, si uno lo movía mucho, que íbamos... una cosa de locos, sinceramente. Llegamos a La Plata con toda esa tensión del esperma dentro del... Y bueno, hice la primera inseminación que obviamente no resultó, entre la tensión y todo lo que pasó. Hoy lo cuento de una manera graciosa, pero la verdad que fue un padecimiento absolutamente terrible, en todo sentido. Después de eso, vamos directamente al Procrear de Bulnes y Tucumán, y preguntamos si atendían por la obra social, y me dicen que sí. Y ahí seguí con todo el tratamiento. Yo hice todo ese recorrido cuando en realidad estaba habilitado el Procrear de Bulnes. Y nadie de la obra social, nadie, absolutamente nadie, cuando pregunté cantidad de veces, tanto de forma oral como escrita, si había algún prestador que no sea el de La Plata, me dijo que sí. Entonces, tuvimos que pasar toda esa situación para poder, hasta que, después empezamos con digamos, el tratamiento y las siguientes en el Procrear de Bulnes, que fue todo más relajado. Sí, me pregunto si te lo ocultaron o si alguien lo borró del software, la información de Bulnes. No tengo idea. Bueno, ¿algún otro diputado quiere hacer preguntas? Si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizado el testimonio. Te agradecemos mucho que hayas venido y el aporte que hiciste a la investigación que estamos llevando adelante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.